Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Doctor, muy buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, profe. Bueno, mis doctores, ayer estábamos en la falsedad en documento público. Quedamos en ese delito, ¿cierto, doctores? Sí, señor. Sí, doctor. Sí, señor. Vale, perfecto. Es necesario indicar, mis doctores, para iniciar esta charla, que en muchas ocasiones se utilizan falsedades públicas para efectuar negocios jurídicos que son simulados y que requieren una intervención por parte de la justicia, lógicamente, previa a la interposición de la correspondiente demanda por parte de los abogados. Y es lo que ustedes conocen, o lo que van a conocer, doctores, como las acciones de simulación. Ojo, acciones de simulación. Y cuando hago énfasis, doctores, a las acciones de simulación, pues básicamente estamos hablando de un contrato jurídico, lógicamente, que se suscribe o en el que participan dos o más personas, pero el objetivo de ese contrato es fingir un determinado acto jurídico. Se está fingiendo ese acto jurídico frente a terceros. En la mayoría de ocasiones, la parte interesada en fingir ese acto jurídico lo hace para insolventarse frente a terceros, porque eventualmente existen algunas obligaciones por cumplir. También puede pasar, mis doctores, que la parte interesada en realizar esta simulación quiera evitar algún proceso o algún trámite futuro. Por ejemplo, cuando el papá le hereda al hijo, sabe que le tiene que heredar, pero en vida le vende. Pero esa venta es ficticia y lo hace para evitarse posteriormente el proceso de sucesión. También puede ser utilizado para eso, mis doctores, para evitarse esos trámites futuros. En ocasiones, también se utiliza la simulación para evadir o disminuir el pago de algunos impuestos. Esa acción de simulación o esos negocios jurídicos simulados, doctores, solo proceden en relación con cuando se surten derechos patrimoniales, con cuestiones de patrimonio, de dinero. Entonces, cuando tenga que ver con derechos patrimoniales, pues hablaremos eventualmente de una simulación. Existirán algunos actos jurídicos, doctores, que no se pueden simular. Por ejemplo, un matrimonio o el reconocimiento de un menor, un divorcio. No. Estos negocios jurídicos no son susceptibles de valoración. Estos nacen y tienen plenos efectos, pero algunos otros sí.
podrán ser objeto de la acción de simulación y son esos negocios jurídicos que tienen relación con derechos patrimoniales. Para que nazca la vida jurídica o para que se materialice o para que estemos frente a una simulación, doctores, pues se necesitan algunos requisitos. Básicamente, que exista un acuerdo y ese acuerdo debe ser simulado y se debe efectuar entre 2 o más personas. Y ese acuerdo se plasmó o se materializó mediante un contrato y ese contrato es jurídico. Y aparte de ese contrato simulado, debe existir una intención. ¿Y una intención de qué? Pues de engañar a terceras personas. No siempre, doctores, no siempre esa intención tiene fines delictivos, no. Pero sí existe la intención de engañar a terceras personas, con o sin fines delictivos, pero existe la intención de engañar. Existen 2 clases de simulación, doctores. La simulación absoluta. Ojo, simulación absoluta. Y es aquella que se presenta cuando se disfraza la verdad. Existe una verdad real y la disfrazan, la ocultan. ¿Y cómo la disfrazan? Pues celebran un acto jurídico entre 2 o más personas. Por ejemplo, cuando se aparenta vender un bien mueble o se aparenta vender un bien inmueble con el fin de que el deudor se insolvente por unas deudas que adquirió. Entonces, nótese que aquí la intención es perjudicar a esos acreedores como mediante la acción de insolvencia se está insolventando ese deudor. ¿Y cómo se va a insolventar? Vendiendo sus bienes muebles o vendiendo sus bienes inmuebles, pero eso es mentira, no los está vendiendo, eso es una simulación, se está disfrazando la verdad. Alguien, por favor, que le dé lectura al Código General del Proceso, más exactamente, en su artículo 572. Ojo, 572 del Código General del Proceso, que es el que nos habla de la acción de simulación. ¿Quién lo tiene a la mano? Mauricio, lo escucho. Buenos días, doctor. Buenos días. 572. Señor, del Código General del Proceso. Acciones revocatorias y de simulación. Durante los procedimientos de negociación de deudas, con validación del acuerdo privado o liquidación patrimonial, podrá demandarse la revocatoria o la simulación de los siguientes actos celebrados por el deudor. Primero, los contratos a título oneroso, la constitución de hipotecas, prendas y en general todo acto a título oneroso que implique transferencia, disposición, limitación o desmembración del dominio sobre bienes que representan más del 10% del total de sus activos, sido celebrados dentro de los 18 meses anteriores a la aceptación de la iniciación del respectivo procedimiento. La revocatoria procederá si se acredita además que a través del acto demandado se causó un daño a los acreedores y que el tercero que adquirió los bienes conocía o debía conocer el mal estado de los
negocios del deudor. Segundo, todo acto a título gratuito celebrado en perjuicio de los acreedores dentro de los 24 meses anteriores a la aceptación de la solicitud del negocio de deudas. Tercero, actos entre cónyuges o compañeros permanentes y las separaciones de bienes celebradas de común acuerdo dentro de los 24 meses anteriores a la aceptación de la solicitud de negociación de deudas, siempre que con ello se haya causado un perjuicio a los acreedores. Podrá solicitar la revocatoria cualquier acreedor anterior al inicio del procedimiento de negociación de deudas, con validación del acuerdo privado o liquidación patrimonial según fuere el caso, y solo podrá interponerse durante el trámite de dichos procedimientos so pena de caducidad. La solicitud de revocatoria concursal prevista en este artículo seguirá el trámite del proceso verbal sumario y de ella conocerá el mismo juez que conoce de las obligaciones, de las objeciones, la impugnación del acuerdo, el incumplimiento o liquidación patrimonial sin que sea necesario nuevo reparto. La providencia que declare la revocatoria solo beneficiará a los acreedores que fueren reconocidos dentro del procedimiento respectivo. El acreedor que promueva de manera exitosa la acción revocatoria se le reconocerá a título de recompensa una suma equivalente al 10% del valor recuperado para el procedimiento. Gracias, Mauricio. Entonces, nótese, mis doctores, allá está consagrado en ese artículo 572 del Código General de Proceso lo relacionado con esta simulación. Existen varias clases de simulación, o de hecho existen dos clases de simulación. La simulación absoluta, les decía, que es donde se disfraza la verdad real. Y colocábamos como ejemplo, pues, ese bien que se vende por parte del deudor a un tercero con el fin de insolventarse. Pero también existe otra clase de simulación, doctores, que se denomina la simulación relativa. Primero la absoluta. Están disfrazando un negocio con el fin de... Están haciendo pasar ante la sociedad que se suscribió un negocio cuando efectivamente en la realidad ese negocio no se suscribió. Es un disfraz. O también existe, mis doctores, la simulación relativa. Y cuando hablamos de la simulación relativa, este negocio tiene como finalidad encubrir otro tipo de negocio. Entonces, sí se va a celebrar un negocio, no va a ser el que se plasma en un documento, no, se va a plasmar otro. Entonces, se va a encubrir un negocio. Existe un negocio, pero se va a encubrir y se va a aparentar que se suscribió otro. En la mayoría de casos, doctores, se presenta de esta simulación relativa en los casos de las donaciones, en los cuales existe una donación, ojo, existe, pero se plasma en el documento que no es una donación, sino una venta. Pero sí existe el negocio. ¿Cuál? Una donación. Pero se plasma en el documento que es una venta. ¿Con qué fin? Pues con el fin de pagar menos impuestos. Porque bien es sabido que las donaciones pagan una mayor cantidad de impuestos que las ventas. La donación paga más impuestos. Entonces, lo que aparentemente es una venta, en realidad es una donación. Pero se realizó ese negocio con el fin de pagar menos impuestos. Y aquí estamos ante el típico ejemplo de una donación relativa. Es bueno. Y sobre cómo se prueban las donaciones, cuáles son los elementos o cuáles son los medios de prueba que nos sirven para probar las simulaciones. El medio de prueba por excelencia es el indicio. Eso ya será objeto de su derecho probatorio. Sin embargo, es bueno
Ustedes inician módulo hasta la segunda semana de mayo. O en sus ratos libres, ingresen a YouTube y digiten clase Dagoberto Charri Rivas, o Dagoberto Charri, por ejemplo, un profesor maestro de la Universidad Libre en pregrado, posgrado y maestría, y es una autoridad en la materia de simulaciones y del cómo se prueban. Y es gratis. Lo que les decía ayer también yo no se los dije con relación al maestro Santiago Mirpuig. Entonces, YouTube no solo para ver videos de música, sino para estas clases que afortunadamente existe esta herramienta, porque ya no podemos asistir a una clase del doctor Santiago Mirpuig porque él falleció, pero ahí quedó su legado. Unas clases que dictó en la maestría de Derecho Penal en México. Él es español, pero lo invitaron a México a unas clases, creo que son unas 10 clases. Y ahí están las 10 clases entre hora y hora y media. Muy enriquecedoras. Lo mismo escuchar al maestro Zaffaroni o en lo que atiende a simulaciones al doctor Dagoberto Charri Rivas. Maestros de maestros. Y es bueno que lo escuchemos para que vayan teniendo una idea más exacta, ya que están cerca a ingresar al mundo del derecho probatorio, que esa materia se ve ahorita en sexto semestre. Pero era bueno pues hacer la precisión sobre la existencia de estos procesos de simulación y las distintas clases de simulación, la simulación absoluta y la simulación relativa, que existen y que de hecho son fáciles de probar. Y encontrar en su ejercicio profesional infinidad de casos de simulación y tendrán que iniciar la acción civil correspondiente. Nos remitimos, por favor, doctores, al artículo 288, que se denomina la obtención de documento público falso. Marcela, ¿alguna acotación? Sí, profe, qué pena. Tranquilo. ¿Será que me puede reiterar el apellido del doctor Santiago qué? Mir, M-I-R, M-I-R, Mir. Gracias. Y Puig, P-U-I-G, de gato, Puig, Santiago Mir Puig. No compren el libro de Santiago Mir Puig a menos que sean muy adinerados. Es un libro supremamente costoso. Es una maravilla de libro. Es un libro bastante costoso. Ojalá tuviesen, bueno, de pronto algunos de ustedes sí tienen los medios y es muy bueno que los inviertan en libros. Eso, de hecho, no son gastos, sino son inversiones. Después esos libros les devuelven con creces por 5, por 10, por 15 o por 20 lo que inviertan en ellos. En esto sí hay la certeza de que nos van a devolver por 10, no como en otros aspectos. Emerson, lo escucho. Profe, buenos días. Un FA, lo que pasa es que ayer, pues con los dos artículos del 286 y 287, pues me quedaron una serie como de dudas. Entonces, pues yo creé un caso en el cual saco 5 preguntas, a ver si de pronto se lo puedo exponer para Claro, que se me saquen las dudas. El caso es el siguiente. Si en una requisa, es fácil. Si en una requisa me encuentran mi cédula con mis datos verdaderos en el bolsillo y posterior a la verificación documental se dan cuenta que es falsa, ahí no existiría ni falsedad de lógico material en documento público, porque pues yo no soy, ni fui funcionario público, ni yo mismo fui el que falsifiqué pues la cédula. Tampoco hay... Espéreme, Emerson, porque vamos a ir con calma. Sí. Vamos a ir con calma para tratar de resolver esto. Usted está en la calle y Sí. llega la policía. Y discúlpeme, ¿cómo fue que hallaron su cédula? Me están haciendo un registro normal. Sí.
y me tocan algo en el bolsillo y me dice, saque lo que tiene ahí, saco la cédula. Bueno, entonces usted saca lo que tiene. Yo no me estoy identificando con ella, estoy sacando lo que tengo ahí. Sí. Ellos lo verifican la cédula y hay un, digamos, por cosas del destino, hay una persona experta en documentos y dice, esta cédula es falsa. Pues ahí la primera pregunta que me sale, ¿portar una cédula falsa con mis datos verdaderos no es delito? Pues es un delito objetivamente hablándolo, objetivamente hablándolo. Acuérdese lo que hablamos ayer de las falsedades inocuas. Sí. Objetivamente hablando, claro que es un delito, porque usted o pagó por ella, o usted la falsificó, o algo hizo, o para algo necesita esa cédula. O sea, usted no carga la cédula de gratis, pues. Para algo la necesita. Pero no hay una afectación al bien jurídicamente tutelado de la fe pública. Entonces, objetivamente hablando, hablaríamos de una acción típica, pero no hablaríamos de una acción antijurídica. Entonces, no sería delito inicialmente. Inicialmente, ya vamos a ver en un momentico que de pronto sí podría haber otro delito. Segunda pregunta, portar una cédula falsa, pero con datos erróneos, ¿depende de qué datos lo convierte en delito y para qué se utilice? Si el dato es errado, Emerson, ya hay una falta, ya hay un atentado contra la fe pública. Ya hay un atentado, aunque no todo dato es un atentado. Exacto. Por ejemplo, la dama que porta la cédula con sus nombres, con su número, pero ella tiene 50 y en la cédula puso fecha de nacimiento 10 años después para que toda la sociedad crea que no tiene 50, sino tiene 40. Eso puede ser un atentado si la edad es indispensable para un trámite judicial. Por ejemplo, si yo voy a contratar a alguien y ella se hace pasar por otra edad, claro que puede ser relevante. Pero si es para que yo, que la estoy pretendiendo, diga, no, esta no es tan vieja, esta no es de 50, sino es de 40, pues ahí no tiene relevancia. Entonces, cada dato puede tener o no relevancia, depende para lo que se necesite, ¿no? Depende para qué se utilice y depende del dato que exactamente. Listo. El haber por ejemplo, la estatura. La estatura uno dice, bueno, ¿hasta dónde es relevante? Porque de pronto el caballero quiere parecer alto y no pone 1,60, sino pone 1,80. Entonces uno dice, bueno, ¿y hasta dónde es relevante? Pero si la altura se necesitara, por ejemplo, para optar un puesto de guardaespaldas, pues ¿qué voy a contratar uno de 1,60 si uno de 60 no guarda la espalda, no guarda nada? Bueno, habrán escoltas de 1,60 muy diestros y todo, pero pues yo lo digo es aquí en caso de como hipotéticamente. Entonces, todo dato pues tendrá alguna relevancia o algunos no. Depende para lo que se utilice. Listo. Tercera, el haber pagado solamente por ese documento falso me convierte en determinador del falsificador, aunque se desconozca quién sea el falsificador y cómo lo obtuve. Cuando la fiscalía le diga a usted que es determinador, a usted como abogado, que su cliente es determinador, pues tiene que identificar a quién determinó. Por lo menos tratar de identificarlo. Tiene que decir, mire, si él es determinador es porque pagó y tiene que tener pruebas que pagó, que le pagó a alguien y que ese alguien es el autor material. Que una cosa es el autor material y otra cosa es el determinador. Pero tiene que tener las pruebas. Tiene que probarse. Si yo digo que una persona es determinadora de un delito, tengo que probarlo. Si yo, fiscalía, digo que Emerson determinó a un falsificador, pues tengo que probar a qué falsificador. O por lo menos tengo que tener alguna declaración que dice, sí, yo vi a Emerson cuando fui a la oficina de los falsificadores de Palo Quemado y les pagó. Ah, bueno, ya tendré una prueba, pero se tendrá que determinar que efectivamente él estaba determinando a otro. Tendrá que existir la prueba. Pero yo no puedo indicar que como Emerson tenía la cédula y como él no es falsificador, sino él es gerente de un banco, entonces determinó a otro. ¿Cómo así? O sea, eso ya son cuestiones hipotéticas y son como especulaciones. No, entonces todo con base en pruebas pues, y ojalá lo más sólidas posibles. Listo, profe. La otra, si me identifico con esa cédula falsa, pero que tiene datos verdaderos, a pesar de que hago uso de ella y sirve de prueba para mi identificación, no es delito. Vamos a ver que eventualmente podría ser otro delito, pero en la mayoría de casos, no es delito. Que usted presente una cédula con todos sus datos, pero la cédula es falsa. En la mayoría de casos no es delito, aunque
Ojo, aunque por allá hay un delito que a veces lo utilizan, aunque solo trae pena de multa, que se denomina falsedad para obtener prueba de hecho verdadero, pero esto ya lo vamos a tener, ojalá sea objeto de análisis y discusión, pero en la mayor, o sea, no será delito de falsedad en documento público, no, porque me dice Emerson, ¿no es delito? Pues dígame, ¿no es ningún delito o estamos hablando solo de la falsedad material en documento público? Entonces, no será delito de falsedad material en documento público. Ojo, no será ese delito. Eventualmente podrá ser otro. Eventualmente, no estoy diciendo que en todos los casos lo sea. Eventualmente podrá ser otro. Pero ese delito de falsedad material en documento público, no, porque hablamos de una falsedad inocua. Pues yo igual, al final hago una conclusión, digo, no existe penalización por sacar mi cédula u otro documento como licencias, tarjetas profesionales, tarjetas de propiedad del vehículo, pasaporte, en otro sitio que no sea la idónea o legalmente establecida, mientras los datos allí consignados sean reales. Claro, entonces agréguele, Emerson, que no será delito de falsedad material en documento público. Pero Porque, si hay otro delito. Pero podrá eventualmente podrá haber otro delito, claro que sí. Porque entonces esto sería como otorgar una patente para que todo el mundo saque los documentos donde se le dé la gana con los documentos, con los datos que sean verdaderos. Y no, podrá eventualmente, de ese delito, de falsedad material en documento público, no. Pero eventualmente sí podrá cometer otro delito, sino que no lo hemos visto, que es el artículo del 295, que es la falsedad para obtener prueba de hecho verdadero. Eventualmente, lo que pasa es que no hemos llegado allá. Entonces, como ayer yo les dije, no es delito, pero no es delito de ese delito de falsedad en documento público. Bueno, eventualmente podrá ser ese otro delito, precisamente por eso, porque eso entonces significaría que cualquiera va a cualquier parte y saca una cédula donde la cosa es que tengan los datos verdaderos, ¿no? Sí, es que lo que estaba mirando era eso precisamente, de que se volverían obsoletas las registradurías o algunos organismos que emiten esos documentos, porque hay veces se demoran 3 meses y prefiero pagarle a un falsificador para que me la entregue. Igual son mis datos. Claro, pero entonces por eso digo, no será ese delito de falsedad material, pero sí podrá ser otro delito, que es el del 295, el de la falsedad para obtener prueba de hecho verdadero. Pero ese se daría cuando yo lo presente, más no portarlo sin necesidad de manejarlo como prueba. Aunque ese delito dice, mire, el 295 dice, el que realice una de las conductas descritas en este capítulo con el fin de obtener para sí o para otro medio de prueba de un hecho verdadero, incurrirá en multa. Ahí no dice que necesita el uso. Ahí no dice para nada que necesita el uso. Pero no está diciendo, no exige el uso, pero sí está probando un hecho que es verdadero. Entonces, por eso, de pronto ayer se me olvidó decirles, o vamos paso a paso. Entonces, no habrá falsedad en documento público, pero eventualmente sí puede ser procesado por este delito del 295. Aunque ese trae una pena pequeña porque solo es multa, pero pues, ojo, una multa puede ser de 10 millones de pesos o 15 millones de pesos, entonces ahí ya la pena... Ya, y el antecedente. Claro, y ya tiene un antecedente, sí señor, claro que sí. Entonces, ojo, entonces, para mejor entender, hombre Emerson, no es delito tener una cédula con los datos verdaderos, pero no es delito de falsedad material en documento público. Podrá ser otro delito. Listo, pero muchísimas gracias. Vale, perfecto. Marcela, ¿alguna otra acotación? Sí, es que me surgió una inquietud. Pues estaba mirando en los artículos que hemos estudiado, pero no sé si la pregunta realmente es coherente o no, pero ¿qué sucede cuando, bueno, digamos, yo perdí mi documento, cédula de ciudadanía, puse el denuncio correspondiente y saqué la nueva, me la expidieron, pero resulta que el documento que se me había perdido apareció y ahora tengo 2 cédulas. Digamos, ¿hay algún... Estaba mirando en los artículos, yo dije de pronto en el 291, pero pues no... Que Marcela, dice que... cuando usted obtiene cédula, no se deroga la anterior, no queda derogada. Entonces, y eso le pasa a mucha gente que rescata su cédula y ahora tienen 2 cédulas, ¿no? Aquí básicamente tienes 2 cédulas originales, pero el hecho de obtener un nuevo documento no quiere decir que el anterior quede derogado, no. Claro, tendrá 2 cédulas y eso no es ningún delito. Ah, bueno, perfecto, gracias. Listo, mis doctores. Entonces, volvemos allá a nuestro Código Penal y nos vamos a remitir al artículo 288.
288. Se denomina falsedad, obtención de documento público falso. Ojo, obtención de documento público falso. Alguien que le dé lectura, por favor, artículo 288. Leo, profe. Sí, Emperatriz, por favor. Bueno. Artículo 288, obtención de documento público falso. El texto con las penas aumentadas es el siguiente: el que para obtener documento público que pueda servir de prueba induzca en error a un servidor público en ejercicio de sus funciones, haciéndole consignar una manifestación falsa o callar total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses. Gracias. Básicamente, mis doctores, tengamos en cuenta lo siguiente. En este delito vamos a hablar siempre de un sujeto activo determinado. Esto es, este delito lo puede cometer cualquier persona. Por eso es que en su inicial descripción nos dice el qué persona. Y dice, el que para obtener documento público, o sea que esa cualquier persona, ese particular, cualquier persona, tiene una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? Obtener un documento público. Y que ese documento público pueda servir de prueba. ¿Y qué va a hacer el agente? ¿Qué va a hacer la persona que comete el delito? Pues va a inducir en error a un servidor público. Ojo, induce en error a un servidor público. O sea, que partimos de la base, mis doctores, que el servidor público no actúa con dolo y no actúa con voluntad porque está siendo objeto de un error. Se está induciendo el error al servidor público. Este servidor público no sabe que su conducta es contraria a la verdad, que lo que está plasmando en un documento es contrario a la verdad. No lo sabe. Está siendo inducido en error por parte de un tercero. ¿Y qué hace ese servidor público? Pues consigna en un documento público manifestaciones falsas o calla totalmente la verdad. Pero nótese que aquí no se está castigando al servidor público. ¿Por qué? Porque el servidor público está en error. No hay dolo, no hay voluntad. Aquí castigamos, o la ley castiga, es a ese tercero que engañó al servidor público e hizo que ese servidor público consignara en un documento público, lógicamente, manifestaciones contrarias a la verdad o callare total o parcialmente esa verdad. Es importante resaltar, mis doctores, que esa conducta de inducir en error, cuando ese tercero, cuando ese particular, el tercero sobre todo, induzca en error al funcionario público, esa inducción en error al funcionario público se tiene que dar por cualquier otra forma, menos al interior de un trámite procesal o administrativo. Cuando exista un trámite procesal o cuando exista un trámite administrativo y dentro de ese trámite penal o dentro de ese trámite administrativo, una persona induzca en error a un servidor público para que ese servidor público realice o expida un documento contrario a la ley, no hablaremos de este delito, hablaremos de un fraude procesal. Entonces, cuando la conducta se dé al interior de un trámite administrativo o de un trámite judicial, hablaremos de un fraude procesal. Pero cuando se realice fuera de un trámite administrativo o fuera de un trámite judicial, hablaremos de una obtención de documento público falso. Por ejemplo, si yo falsifico mi diploma de abogado y mi acta de grado y la llevo al Consejo Superior de la Judicatura, al Consejo Seccional de la Judicatura,
con el fin de que se expida mi tarjeta profesional, pues esto es un trámite. Es un trámite que estoy adelantando. Y le voy a llevar un documento falso a una autoridad para que esa autoridad expida un documento. O sea, le induciendo en error al servidor público. ¿Y cómo lo induzco en error? Pues llevándole un documento falso para que ese servidor público emita o profiera u otorgue un documento público. ¿Cuál es la tarjeta profesional de abogado? En ese caso hablamos de un fraude procesal. ¿Por qué? Porque esa inducción en error se está adelantando al interior de un trámite administrativo. Pero cuando no se trate de un trámite administrativo, por ejemplo, un trámite notarial, en el cual se da fe por parte del notario de que algo acaeció, pues estaremos ante este delito de la obtención de documento público falso. Es importante hacer esa claridad. Como elementos de este delito de obtención de documento público falso, tenemos que se debe celebrar un acto entre el servidor público y el solicitante. Y la función del servidor público es una función testimonial. Él da fe de un lugar, de una fecha, de una identidad. Pero hablamos, mis doctores, que ese servidor público va a crear un documento que es auténtico y puede servir de prueba. Pero este servidor público plasmó manifestaciones o atestaciones contrarias o ajenas a la verdad, sin dolo, sin la voluntad de hacerlo, porque fue inducido en error por parte del autor del delito. Podremos mejor decirlo que ese servidor público fue utilizado como un instrumento por parte de un tercero, que es un delincuente, para realizar un determinado acto o un negocio jurídico. Ese tercero le hizo consignar erróneamente al servidor público manifestaciones totalmente contrarias a la verdad, fuera de un proceso penal o judicial, fuera de un proceso judicial o fuera de un proceso administrativo. No hay dolo del funcionario público, pero sí lo hay por parte de la persona que solicitó del funcionario público la expedición de ese documento. Puede cometer el delito cualquier persona, es un delito con sujeto activo indeterminado. Artículo 289, mis doctores, falsedad en documento privado. Alguien que le dé lectura, por favor. Emperatriz, si lo tiene a la mano. Sí, doctor. Entonces, artículo 289, falsedad en documento privado. Falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá si lo usa en prisión de 16 a 108 meses. Ahí no muere el artículo, Emperatriz, ¿o sí? Hay notas de vigencia, jurisprudencia, vigencia y legislación. Vale, es perfecto. pequeño. Listo. Antes de continuar, Juliet, ¿alguna acotación? Buenos días, profe. Una pregunta. En el artículo 289, ¿el documento debe entrar en tráfico documental o simplemente con que expida o haga o en el momento en que lo está haciendo ya es un delito? Bueno, todavía no hemos explicado el 289, ¿no? Hasta ahora entramos en el 289. La falsedad en documento privado, ¿me estás preguntando? Del 288, profe. Ah, del Cuando 288. está induciendo en error al servidor público, Bueno. ¿es necesario que el documento ya haya entrado en tráfico o cuando simplemente cuando lo expida? Juliet, en materia de documentos públicos, nunca se exigirá el uso del documento.
en lo atinente a documentos públicos. Nunca será un requisito el uso del documento. Nunca. Si usa el documento, eventualmente, incurrirá en otro delito, pero lo vamos a ver en un ratico, ¿vale? Pero no es requisito usar el documento público. ¿Vale, Juliet? Vale. Listo, perfecto. Entonces, mis doctores, cuando hablamos del delito del 289, falsedad en documento privado, pues básicamente lo que se busca proteger es esa fe privada. Y la fe privada documental, esto es la confianza que tiene la sociedad, la confianza que tiene la comunidad, la confianza que tienen los particulares, que lo que se plasma no solo en los documentos públicos, sino también en los documentos privados es cierto. Eso es lo que se protege. Luego, si existe un atentado contra esa fe privada documental, pues tendrá que ser castigada. Ese documento privado, doctores, puede ser falso materialmente o ideológicamente. Y ahorita vamos a ver las dos clases de falsedad en documento privado, tanto la material como la ideológica. Para que esta conducta sea delito, o para que esta conducta sea punible, o para que sea considerada como delito, es necesario, mis doctores, es obligatorio que se presenten dos momentos, dos requisitos, y es necesario que se cumplan los dos requisitos. El primero, que exista una falsedad material o ideológica de ese documento privado. Entonces, allá tengo el documento privado falseado o material o ideológicamente. O, bueno, o materialmente o ideológicamente. La falsedad en ese documento privado puede ser de cualquier forma, o material o ideológica. Perdón, profe, es que se me cayó el internet. Es que usted estaba diciendo que para que esta conducta sea delito es necesario que ¿qué? Que se cumplan dos requisitos, Juliana. Ah, gracias. Que se cumplan dos requisitos. El primero, que ese documento privado sea falso o material o ideológicamente. Es el primer requisito. Y el segundo, que ese documento privado se use. Aquí sí es necesario el uso para que la conducta sea delito. Y el uso, la incorporación en el tráfico jurídico. Eso es el uso. Entonces, en un caso hipotético, bueno, este no es un caso hipotético, este es un caso de la vida real. Este es un caso de la vida real. Un alumno de la Universitaria de Colombia, estudiante de Derecho, que no se logró graduar. Y no se logró graduar porque pese a sus repetidos intentos, nunca pasó la materia de Derecho Penal Especial 2. Y no logró su grado. Este señor estudiaba Derecho no con el ánimo de litigar, ni con el ánimo o el fin de obtener un puesto, no. Él lo hacía solo por orgullo propio, para demostrarle a sus familiares que pese a su edad, podía obtener un título profesional de abogado. No lo logró, porque no logró superar satisfactoriamente la materia de Derecho Penal Especial 2. Sin embargo, este caballero
pasado un tiempo, falsifica o se hace a los servicios de un falsificador para obtener un diploma de la Universitaria de Colombia que lo acredita como abogado o indica que obtuvo ese título de abogado. ¿Y qué hace este señor con ese cartón? Lo enmarca y lo coloca en la sala de su casa para que todos sus familiares, cuando lo fuesen a visitar, se percataran que él ya era abogado. Nunca litigó, nunca ejerció su rol como abogado. Simple y llanamente obtuvo este cartón falso, lo enmarca y lo coloca en la sala de su casa. Le repito, ¿esto para qué? Para que sus familiares supiesen que ya era el doctor X. La pregunta es, mis doctores, en ese caso, este caballero estará eventualmente incurso en el delito de falsedad en documento privado. Lógicamente en el grado determinador, porque pues se logra demostrar que él no falsificó, pero sí le pagó a otro para que falsificara el cartón. ¿Qué nos dice Emperatriz? Doctor, usted dijo que se tenían que cumplir 2 requisitos y en ese caso no se está cumpliendo el requisito de que lo va a usar, sino que es por orgullo, por tener el título. Entonces, no se estaría incurriendo en ese delito. Vale. Porque usar, ¿qué es? De pronto, si él Yo acabo llegara de a decirles, ¿qué es usar? utilizar el título para realizar un proceso, un litigio, no sé. ¿Tú tomaste nota de qué es usar? No. Usar es incorporar en el tráfico jurídico. Lo acabé de decir. Incorporar en el tráfico jurídico. Incorporar en el tráfico jurídico. Gracias, doctor. Entonces, ojo, porque todas las palabras que se indiquen aquí no pueden ir allá al viento. La respuesta de Emperatriz es acertada. Esta persona no está incorporando ese documento al tráfico jurídico. Simple y llanamente lo utiliza ya como un ego, qué sé yo, una apariencia ante sus familiares o ante sus allegados, pero no lo está incorporando al tráfico jurídico. Juliana, ¿alguna acotación? Juliana Uribe. No, señor, ya bajo la mano que se me quedó arriba. Vale, perfecto. Gracias. Entonces, nótese, mis doctores, que se necesitan esos 2 requisitos o estos 2 momentos. Primero, que el documento exista, sea falso, sea privado, y sea falso o material o ideológicamente. Y segundo, que se utilice. Emerson. Profe, si el diploma hubiera sido de la Universidad Nacional, ¿sí hubiera delito? Claro que sí, porque en los documentos públicos no se requiere el uso como requisito para materializar el delito. Exacto, gracias, profe. Sin que se use, no se necesita el uso del documento público, como en el documento privado, sí se necesita usar el documento para que sea considerado como delito. Este delito lo puede cometer cualquier persona. Entonces hablamos de un delito con sujeto activo indeterminado. En este delito no interviene ningún servidor público en ejercicio de sus funciones. Ese documento privado debe tener un autor conocido o un autor conocible.
Cuando hablo de un autor conocido, es que se plasme quién fue el autor del documento, con su nombre, con su firma o con su rúbrica. O conocible en virtud de una trazabilidad. Esto más que todo en los mensajes de datos. En los mensajes de datos, mis doctores, se puede efectuar una trazabilidad. Y al efectuarse una trazabilidad, eventualmente yo puedo conocer de dónde se emitió o por parte de quién se expidió ese documento privado. Se debe de tener el pleno conocimiento de cuándo nació a la vida jurídica ese documento para asuntos de prescripción. Le repito, no solo debe existir la falsedad en el documento privado, que la falsedad puede ser ideológica, sino tendrá que también efectuarse el uso del documento. Esa falsedad, mis doctores, en documento privado se puede cometer de varias formas. La primera de ellas se denomina la falsedad en documento privado por creación material, por creación integral del documento. La que también se puede conocer o se puede denominar como falsedad impropia. Y en esta se da cuando el agente o la persona que comete el delito elabora un documento público falso. Totalmente. Y ese documento público falso que él elabora totalmente falso puede servir como medio de prueba y lo introduce al tráfico jurídico. Pero él crea, él es el creador de ese documento público falso. Se toma la molestia de crear totalmente un documento público y un documento privado, disculpen, un documento privado, y ese documento privado es falso. Es un documento nuevo, privado, falso. El típico ejemplo es el que habíamos dicho anteriormente, el del muchacho o el señor o el viejito que no se pudo graduar y allá obtuvo el diploma de la universitaria, pero utilizó el diploma para optar por un título, para optar por un cargo. Entonces lo utilizó para que lo nombraran abogado junior en una entidad y utilizó ese diploma. Ya no lo puso allá en la sala, sino lo utilizó. ¿Cómo lo adjuntó a una hoja de vida? Marcela. Profe, me surgió una duda referente a cuando usted indicó que cuando el documento de vida jurídica para el tema de asuntos de prescripción, digamos ahí para el tema de la prescripción del documento privado, o sea, ¿cómo se conoce? A ver, Marcela, el documento no prescribe. Lo que prescribe es el delito. Entonces, para eso tú te remites al 83. ¿Qué dice el 83 del Código Penal, Marcela? Ya le digo. De pronto me equivoco. Es el 83. De pronto puedo equivocarme. El 80... uy, no. ¿Cómo así que no va a haber un artículo 83 del Código Penal, Marcela? No, profe, perdón, es que no apareció. Término de prescripción. Perdón. Términos de prescripción de la acción penal. Bueno. Sí era el 83. Pero antes de eso, Marcela, para que quede clara la prescripción, ¿cómo se llama el artículo 83? Término de prescripción de la acción penal. Antes de explicar eso, ¿qué es la prescripción de la acción penal? ¿Qué es eso? O sea, alguien que le preguntara a Marcela mañana cuando sea docente universitaria en Derecho Penal, le va a preguntar, profesora, ¿qué es prescripción de la acción penal? ¿Qué es eso? Que el delito prescribe, o sea, tiene un término. ¿Quién tiene un término? ¿Quién? ¿Señor? ¿Quién tiene un término? ¿El delito? Sí. O sea que yo le digo al delito, ojo, señor delito, usted tiene un término. No, o sea, digamos, yo cometí el delito y pues, lo que yo entiendo es, digamos, tengo, por ejemplo, 3 años para responder por esa conducta punible que cometí. O sea que Marcela comete el delito y yo le digo, Marcela, usted tiene 3 años para responder. ¿Así es en la prescripción?
pues lo entiendo así, profe. Quietica, por favor. La prescripción, doctores, es un castigo. Eso es la prescripción, un castigo. Que se da, sí, por el transcurrir de un término, pero es un castigo. ¿Y a quién se castiga, Marcela? Al Estado. ¿Por qué? Porque pasó un lapso y el Estado no fue capaz de encontrarle el responsable de un delito. Y por eso el proceso se archiva. El término es para el Estado. O sea, cuando se cometa un delito, la ley le dice al Estado, ojo, le dices al Estado, no le dice ni al delincuente ni al delito, no, la ley le dice al Estado, señor Estado. Y pues el Estado representado en la Fiscalía General de la Nación y en la rama judicial. Le dice, señor Estado, usted tiene un término para encontrar el responsable de ese delito. Si usted no lo encuentra, el proceso se archiva. Eso es la prescripción de la acción penal. Y se archivará definitivamente. Y nunca jamás nadie podrá desarchivar ese proceso. Lo que ustedes, los abogados, conocen como hace tránsito a cosa juzgada material. Eso de que hace tránsito a cosa juzgada material quiere decir que esa decisión no la cambia nadie. Eso es palabra de Dios. Nadie podrá desarchivar ese proceso. Nunca jamás. Bueno, a menos que se haya archivado por un error, que no hubiese transcurrido ese término y el juez o el fiscal se hayan equivocado. Pero si transcurrió el término, ya no hay nada que hacer. Entonces eso es un castigo. Se castiga al Estado. Y de hecho no solo al Estado, también se castiga a las víctimas del delito. Porque nótese que las víctimas del delito nunca se le va a imponer un castigo a quien cometió ese delito. Entonces ellas también van a sufrir una afectación porque no se va a castigar al que perpetró un delito. Entonces no solo es al Estado, sino también es a las víctimas. Pero eso básicamente es la prescripción de la acción penal. Es un castigo al Estado porque pasó un tiempo y el Estado no fue capaz de encontrar el responsable de ese delito. Pues, ¿qué tiempo? Pues lo dice ese artículo 83. Allá dice el tiempo. Y el tiempo cambia con relación al delito. En unos delitos será un tiempo, en otros delitos será otro, en los sexuales contra menores será otro, en los delitos de lesa humanidad será otro, pero no es el mismo tiempo. Cada delito tiene su propio término de prescripción. Entonces, volvemos a la falsedad en documento privado. Si yo conozco cuándo se ingresó ese documento privado al tráfico jurídico, esto es, si tengo la fecha cierta en que el documento privado se utilizó, pues esa es la fecha en la cual a partir de esa fecha empieza a correr el término de prescripción. Siempre cuando a su oficina, cuando ustedes tengan, mañana cuando me inviten a su oficina allá en el Parque de la 93, porque no aspiro que tengan su oficina por allá en el centro, ni en San Victorino, ni nada de eso, sino en el Parque de la 93. Siempre que a esa oficina vaya su cliente, pregúntenle, si son penalistas, ¿cuándo ocurrió el delito? O al parecer, ¿cuándo ocurrió? Porque lo primero que tienen que indagar si ese delito está prescrito o no. Por eso no es bueno que ustedes voten los códigos antiguos, ¿no? Los códigos se reforman con alguna frecuencia. Pero resulta, mis doctores, que si el delito se cometió hace 7 años, la pena de ese delito hace 7 años de pronto era distinta. No es la de su código actual, de pronto hubo alguna modificación. Nótese que aquí el Congreso modifica los códigos cada que le antoja. Entonces siempre preguntémosle, bueno, señor cliente, al parecer, ¿cuándo ocurrió ese delito? Hace 7 años. Entonces tengo que identificar el delito y remitirme ese delito en la pena que estaba consagrada hace 7 años. Y para eso tendré que buscar el código vigente hace 7 años, no el código actual, porque el delito no se cometió hoy, se cometió hace 7 años. Y de pronto la pena era menor. Entonces yo acudo donde alguno de ustedes y les digo, yo violé a una niña de 4 años. ¿Cuánto hace que la violó? Hace 10, o hace 15, o hace 20. Ah, resulta que hace 20 las leyes eran distintas. Y no existía, por ejemplo, el Código de Infancia y Adolescencia, no existía.
Entonces siempre guardemos esos códigos antiguos, mis doctores, porque los vamos a necesitar para eso. Entonces, que el código no sirve. ¿Cómo así que no sirve? Claro que sí sirve. Lo que pasa es que lo dejo guardado para cuando me llegue un caso, cuando ese código estaba vigente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Entonces les decía a mis doctores que este delito de falsedad en documento privado se puede presentar de varias formas. La primera, la falsedad impropia, que se crea el documento privado no existe y una persona se toma un documento falso privado. Y ese documento puede servir de prueba y lo introduce en el tráfico jurídico. Es un documento falso integralmente. O la segunda forma, la falsedad propia o las falsedades materiales parciales. En esto se parece mucho a la explicación a los documentos públicos. Allá está el documento privado. Ese documento privado es original y es auténtico, pero sobre el mismo documento original, privado, auténtico, se van a realizar algunas modificaciones. Se va a alterar ese documento. ¿Y cómo se puede alterar el documento? Ese documento privado auténtico se puede alterar porque se le adiciona algún texto, o porque le suprime algún texto, o porque se reemplaza algún texto. Lo que habíamos hablado de la adición, supresión o sustitución de parte del documento, pero el documento es, como tal, es auténtico. Lo que no es tan auténtico o lo que va en contravía de la verdad, pues básicamente es lo que está plasmado en el documento, o porque se adicionó, o porque se suprimió, o porque se sustituyó, o se reemplazó. Sustituyó y reemplazó, pues básicamente son sinónimos. Entonces también puede pasar que de esa forma se comete esa falsedad. Ya hablamos de una falsedad ideológica. ¿Por qué? Porque el documento como tal es auténtico. Lo falso es lo que está plasmado al interior de ese documento privado. Un documento privado, ojo, un documento privado se podrá convertir, se podrá transformar, podrá existir alguna metamorfosis del documento privado y después de que sea privado, se convierte en público. Esto es, tengo en mis manos un documento privado. Lo suscribieron dos personas que no son funcionarios públicos. Lo tengo. Yo podré transformar ese documento privado en un documento público. ¿Qué me dicen ustedes, doctores? ¿Qué opinan al respecto? Si sí o si no. ¿Qué opinan? ¿O el documento privado siempre será privado y nunca será público? ¿Qué opinan? Emerson. Profe, yo pienso que a través de pronto, cuando uno eleva un documento privado a escritura pública. No, porque la escritura es otro documento. Ojo, la escritura es ya otro documento. Y de hecho la escritura pública es un documento privado. Es privado. Porque en ese documento participan dos personas privadas. Ninguno está actuando en función de... El notario lo único que hace es dar fe. Pero básicamente participan dos personas privadas. Pero yo estoy hablando es que existe un documento privado. Dos personas particulares lo suscriben y allá está el privado. ¿Se podrá convertir en público? Al momento de incorporarse en un proceso del contencioso. Por ejemplo. Sí, podría ahí ya volverse público. Por ejemplo, una letra de cambio. Una letra de cambio es un documento privado en el cual una persona le debe plata a otra. Eso es lo que se acredita, una obligación patrimonial. Esa letra de cambio, que es un documento privado eminentemente, ¿podrá convertirse en un documento público?
o un cheque, que también es un documento privado, podrá convertirse en un documento público. ¿Y lo emito hacia un establecimiento público? Sí. Pero acuérdese, Emerson, que el documento público es el que emite un funcionario público en ejercicio de sus funciones. El documento público tiene que ser otorgado por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Entonces, si yo le debo una plata a usted, Emerson, y para tal fin firmamos una letra, y usted tiene la letra, esa letra es un documento privado. Sí. ¿Podrá convertirse en público? No, pues creí que de pronto cuando se incorpore a un proceso, pongámosle en el contencioso administrativo, ya No, pero ¿cómo va a incorporar usted una letra a un proceso contencioso administrativo? tengo una deuda y firmo letras al establecimiento Sí, público. pero no ve que esa letra se firma entre usted y yo. Por eso, entre el establecimiento público. No, pero estamos hablando de esa letra, de usted y yo. No más, esa letra que garantiza la deuda entre Emerson y Nelson, no más. No, ahí en la letra no lo veo. ¿O qué nos dice? Ya ahorita le contesta a Emerson, entonces ya ahorita seguimos, hombre, Emerson. ¿Qué nos dice Juliet? En el caso esa de la letra que firmamos Emerson y yo. Profe, pues yo creería que un documento privado puede adquirir la calidad de documento público cuando se presenta ante un notario. No, Digamos, no se presenta un notario porque, mire, Juliet, un documento público es el que otorga un funcionario público en ejercicio de sus funciones. No estamos hablando que el documento público sea el que se presente a un notario. No, eso no lo transforma en público. O sea, la calidad de la denominación o la definición de un documento público siempre será la misma. No podremos cambiarla. O sea, no podremos llegar a afirmar que un documento público es el que se presenta ante un notario. Eso no cambia. O sea, la naturaleza del documento no cambia. Lo único que nosotros tenemos que tener es muy, muy claro que el documento público es el que suscribe un funcionario público en ejercicio de sus funciones, no más. Entonces, esa letra que firmamos Emerson y yo es un documento privado porque garantiza una deuda privada. Entonces, la pregunta es, ¿ese documento así se presente no ante un notario? ¿Qué tal que quisiéramos más legalidad y lo presentemos ante 5 notarios? Eso no cambia el hecho de que ese documento lo suscribieron 2 personas particulares. Lo único es que el notario dará fe o qué sé yo, pero no cambia del cómo nace. Un documento público o un documento privado se tiene como tal es en cómo nace, cómo estaba, no existía el documento y cómo nació. ¿Y cómo nace? Si es un funcionario público en ejercicio de sus funciones, pues será público. Pero si son 2 personas que no son funcionarios públicos y no están en ejercicio de sus funciones, será privado. Entonces, ahora sí, Juliet, del cómo nace, ¿será que esa letra que firmamos Emerson y yo algún día podrá ser pública? No podría tener entonces la connotación de documento público. Listo. ¿Qué nos dice Vladimir? Buenos días, doctor. ¿Cuándo es aceptado como prueba en un proceso? Claro, esa es la respuesta y Emerson la tenía clara parcialmente. Cuando yo ingrese ese documento a un proceso cualquiera, cualquier proceso, civil, penal, de familia, laboral, administrativo, ejecutivo, qué sé yo, declarativo, cualquier proceso. Cuando ese documento haga parte de un proceso judicial, cualquiera que sea, ya es público. Ya es público porque ya hace parte de un proceso judicial. Entonces, si rompo la letra, hablaremos de que rompí un documento privado. Pero si esa letra estaba en el interior de un proceso, ya rompí fue un documento público. Porque esa letra hacía parte de un proceso. Es la única forma por la cual un documento privado se puede transformar en público. Cuando entra a formar parte de un proceso. Entonces, le repito, en el caso de que rompí la letra, pero la letra todavía no había proceso ejecutivo, por ejemplo, la rompí, pues rompí privado. Pero si esa letra ya entró a un juicio, a un juzgado con una demanda ejecutiva, ya esa letra, porque se tiene que adjuntar lo que ustedes denominan los civilistas puros, el título ejecutivo,
Entonces, cuando se adjunta el título ejecutivo, ya eso no es un documento privado, sino un documento público. Existió esa mutación, es la metamorfosis del documento. Juliana, ¿alguna acotación? Sí, una pregunta. Digamos, en el caso de una garantía, es decir, se va a contratar, por ejemplo, con el Estado. Esa garantía que exige el Estado se constituye entre dos privados. Digamos, si yo la solicito a una aseguradora, pues me la dan a mí como empresa y se constituye también como un documento público. Es privado, es completamente privado, Sí, no, hasta tanto no la es adjunte privado, al digamos, yo proceso. lo aporto a una contratación pública. Ahora es Ahí se público. vuelve. Antes era privado, después ya se Ok. convierte en pública porque ingresó al proceso de contratación. Ok, gracias. Entonces se transforma. Pero antes es privado. Lógicamente, si la aseguradora es privada. Esa es la metamorfosis del proceso. El artículo 290, mis doctores, trae consagradas unas circunstancias que agravan el delito. ¿Y que agravan el delito? ¿Cuáles? Los delitos de falsedad documental, todos los delitos de falsedad documental, salvo el del 289, el de la falsedad del documento privado. Pues agravan todos menos la falsedad en documento privado. Emerson, cuénteme. Profe, yo encontré que hablaba, o sea, cuando se habla de la exigencia de veracidad del documento privado, ¿es cuando tiene fuerza en lo público o no tiene que ver eso? No, eso no tiene que ver nada. No, de todos los Habla de cuatro documentos se exige requisitos. una veracidad. ¿Por qué? Porque precisamente ese es el bien jurídico con el cual se atenta. Cuando se atenta contra esa veracidad es cuando se castiga pues ese comportamiento, Emerson. Pero, ¿qué es lo que me quiere decir? No, es que dice acá que la Corte Suprema de Justicia considera que la exigencia de veracidad es posible en documentos privados cuando, es decir, no todos los documentos privados tienen veracidad, No, solamente no, cuatro. ojo, no todos los documentos privados no tienen veracidad, no, eso es falso. No todos los documentos privados se le exige veracidad, se le exige veracidad. Nótese que usted está hablando de la exigencia de veracidad. Eso, sí, sí. Ah, bueno. Y hay 4 requisitos, dice, el deber de veracidad proviene de la ley, el documento tiene capacidad probatoria, o cuando el documento es utilizado con fines jurídicos, que fue el que acá es donde se convierte a público, o cuando el documento determine la extinción o modificación de una relación jurídica sustancial con perjuicio de un tercero. Sí, básicamente lo que se habla, mis doctores, es cuando se exige que el documento sea veraz. Estamos hablando de qué documento, Emerson, de qué clase de Privado. documento, del privado, que exige que sea veraz. Porque, y de hecho lo dice el mismo numeral primero de la sentencia, cuando la ley lo indique. ¿Y cómo nosotros probamos que el documento es veraz? Pues con los medios de prueba. Con los medios de prueba determinaremos que el documento es veraz. ¿Y qué es veraz? Que ese documento o lo plasmado en el documento o el mismo documento se ajustan a la verdad o se ajustan a lo que verdaderamente ocurrió. Pero entonces se exigen en algunos determinados casos. Y, profe, usted quedó a medias, disculpe, ahí donde dijo, se puede dar varias formas, por creación integral o falsedad impropia, y no dijo otra. Claro. Y la otra forma en que se puede presentar es cuando se modifique o se altere el documento privado. Se puede modificar. ¿Por qué? O porque el documento privado es auténtico, pero alguien le adiciona algún texto a ese documento o le suprime o le modifica. Entonces cambia el texto por otro, le está modificando. O le suprime algún texto, lo suprimió, o le adiciona algún texto. Entonces no solo se puede presentar el delito cuando se crea o se fabrica un nuevo documento, sino también cuando, aún teniendo el documento privado que es auténtico, cambia en algo su textualidad, su texto cambia en algo, o porque se le suprime, o porque se le modifica, o porque se adiciona. ¿Listo, Emerson? Sí, señor, gracias. Vale. Entonces esas son como las dos formas en que se puede llegar a presentar ese delito. Julián, ¿alguna otra acotación? Bueno.
Entonces les decía, doctores, que el artículo 290 consagra pues algunas circunstancias que agravan los delitos de falsedad documental. Alguien, por favor, que nos lea el artículo 290. La pena se aumentará hasta en la mitad para el copartícipe en la realización de cualesquiera de las conductas descritas en los artículos anteriores que usar el documento, salvo en el evento del artículo 289 de este código. Si la conducta recae sobre documentos relacionados con medios motorizados, la pena se incrementará en las 3/4 partes. Vale, listo, gracias, Emerson. Esto quiere decir, mis doctores, que si la persona o el agente, además de falsificar, siempre vamos a hablar en este caso del artículo 290, de falsedades en documentos públicos, no en falsedades en documentos privados. ¿Por qué? Porque la falsedad en documento privado, como lo dijimos anteriormente, para que sea delito se necesita ese documento privado, que se use. Si no se usa, no es delito. Pero mal podría la ley decir que es delito el que use un documento privado y es agravado porque lo usa. ¿Cómo así? O sea, porque lo usa es delito y es agravado, no. Entonces, por eso, ese artículo 290 excluye el 289, que es el de la falsedad en documento privado. Entonces, dice el artículo 290, o lo entendemos de la siguiente forma: si la persona, además de que falsificó el documento público, o que le sirvió de determinador, o que participó en una falsificación de un documento público, lo usa, pues la pena será agravada. La pena tendrá un aumento en su quantum punitivo. Entonces, si aparte de eso, si allá el que falsificó el documento o pagó para el documento público, o pagó para que falsificaran ese documento público, aparte de eso, ¿lo va a usar? Ah, bueno, pues la pena se le aumenta. Si la persona que falsifica el documento público, si ese documento tiene que ver con medios motorizados, o sea, si el documento tiene que ver con medios motorizados, la pena también se aumentará. Entonces, no solo se castiga a la persona que falsifica el documento, que participa en la falsificación, sino si lo usa, tendrá una pena mayor. Se castiga el haber falsificado el documento y se castiga el usar el documento, si es público. Si es público. Lógicamente, se tendrá que probar que esta persona participó en la falsificación y también participó en el uso. Se tendrá que probar esa circunstancia, que él fue autor material o determinador o cómplice de la falsedad. Y aparte de que participó en el delito de la falsedad en documento público, pues utilizó el documento. ¿Qué nos dice Emerson? Profe, medios motorizados es como la licencia de conducción y el seguro obligatorio. Exactamente, o la licencia de tránsito. Listo, gracias. O la licencia de tránsito, o la licencia de conducción, o el seguro obligatorio, hablamos de medios motorizados. Siempre las pruebas indicarán si la persona participa o no en el delito. Nos remitimos, por favor, mis doctores, al artículo 291, el uso de documento falso. Ojo, uso de documento falso. ¿Qué nos dice ese artículo 291, uso de documento falso? Profe, no puedo alzar la manita, ¿puedo leerlo? Claro, Dana. Dice, uso de documento falso, artículo 291. El que sin haber concurrido a la falsificación hiciere uso de documento público falso que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de 4 a 12 años.
Si la conducta recae sobre documentos relacionados con medios motorizados, el mínimo de la pena se incrementará en la mitad. Gracias. Entonces, nótese, doctores, que qué es lo que se castiga aquí. Aquí la persona no participó en la falsificación del documento. No participó, no tuvo ninguna participación, o por lo menos no se logró probar. No se logra probar que esa persona participó en la falsificación. No se logró probar que él fue el autor material, o no se logró probar que él determinó a otro. No se logra probar eso. Pero sí se establece que usó el documento público falso. Un ejemplo. En un puesto de control de la Policía Nacional, paran una motocicleta y le exigen al piloto de esa motocicleta que exhiba los documentos de ese rodante. Y él presenta una licencia de tránsito. Y esa licencia es falsa. Es muy difícil para la fiscalía, doctores, demostrar que esa persona fue la que falsificó esa licencia de tránsito. Es muy difícil para la fiscalía demostrar que esa persona determinó a otro para obtener esa licencia falsa, pero sí es muy fácil probar que la está usando. ¿Y cómo la está usando? Cuando la presenta ante las autoridades para acreditar la propiedad de esa motocicleta o la tenencia de esta motocicleta. La está usando. Es fácil probarlo, basta llevar a los policías con su testimonio y dirán, sí, estábamos en el puesto de control, llegó ese señor, le pedimos los papeles de la moto y él nos exhibió esa tarjeta, esa licencia de tránsito. ¿La está usando? ¿Quién la falsificó? No sabemos. ¿Qué le pagó a un falsificador? No lo sabemos, eso lo dirán las pruebas, pero es difícil probarlo. Pero si la usó, claro que la está usando. Ese documento público falso lo está usando y tiene una pena. ¿Qué pena es, Dana? ¿Me repite, por favor? Pena es de 4 a 12 años. ¿Y si es de medios motorizados? El mínimo de la pena se incrementará en la mitad. Perfecto. Y la pregunta es, doctores, para la ley penal, para el ordenamiento penal colombiano, ¿qué es más grave? ¿Falsificar un documento público o el que no participa en la falsificación pero usa ese documento público? ¿Qué es más grave? ¿Falsificar o usar el documento público para la ley penal colombiana? ¿Qué opinan ustedes? Juliet. Usarlo, profe, la pena es más alta para el que lo use que para que lo falsifique. Claro que sí, Juliet. Para la ley penal colombiana es más grave usar un documento público que falsificarlo. Tiene una pena más alta. Ojo con eso. El uso del documento público es un atentado mayor contra la fe pública que el falsificar el documento. Ya tendrá ya una circunstancia de que si es medios motorizados, pues la pena es más alta, de lo que nos decía Dana. Entonces, doctores, en ese uso de documento falso, ¿quién hace la falsificación? Las hace un tercero. No la hace esa persona que lo está utilizando, la hace un tercero. Eso no se ha determinado, la hizo otro o no se logró probar, pero la hizo un tercero. Ese documento público que se está usando es falso o material o ideológicamente. Esa persona que comete el delito de uso de documento público falso no ha sido uso de documento falso, pues yo le digo uso de documento público porque estamos hablando del documento público, pero esa persona no fue ni el autor, ni el coautor, ni el partícipe, ni el determinador, ni el cómplice de la falsedad en el documento público. No se logró determinar que él fuera el autor, coautor, determinador, no se logró determinar, pero sí se logró determinar que lo usó.
Básicamente, en la mayoría de casos en los cuales las autoridades tienen conocimiento de la existencia de algún documento público falso, imputan este delito. El uso del documento público falso. Primero, es más grave. Y segundo, a veces a la fiscalía le queda sumamente difícil, y por obvias razones, determinar si él fue el que falsificó ese documento o si determinó a otro para que lo falsificara. Juliana, la escuchamos. Una pregunta. Hace unos años, yo no sé si estoy equivocada, la gente usaba las empresas esas de prestación las que enseñan a manejar, empresas Las escuelas de conducción. Escuelas de conducción. Y a través de la escuela tramitaban la licencia de conducción. Yo no sé si escuché del caso de gente que a través de escuela de conducción tramitó su licencia, sacó la licencia y feliz andaba por todas partes y resultaron que eran falsificadas, sin que la persona supiera, pues había pagado por un servicio completo hasta obtener su licencia de conducción, aprender y todo. En este caso, esta gente usó una licencia falsa. En ese caso, ¿cómo se puede defender la persona que usó esa licencia? Acuérdate, Juliana, que ese delito de uso de documento falso es un delito doloso. Esto es, se tendrá que determinar por parte de la Fiscalía que la persona tenía la intención y la voluntad de usar el documento público falso. Si la persona no sabía que era un documento falso, sabía que era un documento público, sí, porque se lo expidió en teoría la autoridad de tránsito, pero si no sabía que era falso, pues se excluirá el dolo, pero casi que aquí se invierte la carga de la prueba, Juliana. Se tendrá que probar por parte de esta persona que él desconocía que el documento era falso. ¿Cómo? Ya irán los medios de pruebas y con testimonios y con documentos y con peritos, pero tendrá que ser que esta persona acudió, se tendrá que probar que esta persona acudió a una escuela y fue la escuela quien le emitió ese documento falso, que esta persona pensaba que era verdadero, pensaba que era genuino o auténtico, pero fue engañado, no había dolo. ¿Por qué? Porque esta persona le entregó ese documento a la escuela y básicamente lo primero que uno haría es denunciar al gerente de esa escuela para empezar a construir una estrategia de defensa. Denunciarlo, decirle, mire, yo lo denuncio porque usted me entregó una licencia de conducción falsa. Por eso lo estoy denunciando. Y eso, pues, eventualmente podrá llegar a servir de prueba ante el juez para determinar una no ausencia de responsabilidad por parte de la persona que portaba ese documento, más otras pruebas, lógicamente. Aunque uno no convence a un juez por medio de cantidad de pruebas, sino por medio de calidad de pruebas, ¿no? Puede ser una prueba desde que sea muy importante o fundamental, pues bienvenida. No hablemos de pruebas reinas porque no existe el reinado de las pruebas. O que yo lo haya visto en televisión, el reinado de las pruebas no existe. Entonces los abogados que utilicen la terminología pruebas reinas, eso no existe. Porque si existe la prueba reina, debería existir la prueba princesa, y la prueba primera princesa, y segunda princesa, y la prueba virreina, y no, eso no existe. Un abogado que utilice eso no sabe derecho probatorio, que pruebas reinas, y algunos dicen pruebas reinas. No, las pruebas no tienen reinado. Entonces, digamos una prueba fuerte o contundente, o una plena prueba. ¿Listo, Juliana? Gracias. Emerson. Profe, hay una particularidad en lo que es el seguro obligatorio. Este puede ser expedido por una entidad pública o por una entidad privada. Si es falso, el logo, que también es igualmente falso, de seguros del Estado convertiría el delito inmediatamente en falsificar de documento público. Siempre será falsedad en documento público, así lo expida un ente privado. Lo hace por delegación, lo hace porque el Estado lo delegó. O sea, el Estado lo facultó, el Estado en ocasiones puede facultar a un privado para que ejerza parte de sus funciones. Entonces, yo Estado, le digo, hombre Emerson, yo no puedo expedir todos los seguros obligatorios, lo voy a facultar a usted, porque usted es un particular, para que usted eventualmente haga una función que debo hacer yo, pero lo va a hacer usted. Entonces, en ese caso lo haces por delegación. Entonces, en algunos casos, algo que parecería privado no es privado porque lo hace un privado, pero porque el Estado lo delegó. Entonces es público por eso. Porque esa persona cuando emitió ese seguro obligatorio estaba ejerciendo funciones estatales temporalmente.
a todo seguro obligatorio es público. Claro, es público porque temporalmente cuando esa empresa de seguros privada, porque es una empresa privada, expidió la póliza, lo haces porque el Estado así lo autorizó. El Estado sí lo autorizó por delegación. Entonces, esta persona está realizando funciones públicas temporalmente. Listo, profe, gracias. Listo, mis doctores. Entonces les decía que en la falsedad, en el uso de documento falso, pues la persona no participó en esa falsificación. Listo, mis doctores. Entonces, mañana, muy pilas con el caso. Ya saben que lo pueden presentar en grupos máximo de 3 o individualmente, como quieran, o en dúos. El caso por ahí ya lo tengo, no se los puedo dar desde ahora porque no quiero dañarles el día. Entonces es mejor mañana a las 10 de la mañana. Muchas gracias, doctores, por su asistencia y nos vemos el día de mañana en Faris resto de día. Gracias, doctor, profe. Feliz gracias. tarde. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Feliz tarde, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor.